Bueno, muy bien, comencemos con el webinar de hoy. Vamos a estar presentando eh, el FlashMart, nuestro analizador orgánico elemental. Reitero, mi nombre es Leonardo Rossi, soy el Product Manager de espectroscopía molecular y elemental y quiero presentarles también nuestro nuevo nombre dentro de lo que es Panamá, Honduras y Guatemala. Grupo Analítico Centroamericano es, o va a ser, mejor dicho, ya es nuestro nombre en estos territorios, que se suma a nuestra operación en Argentina, Soluciones Analíticas, y en Perú, Analítica del Pacífico. Bueno, si bien somos las mismas personas, tenemos el soporte local, tenemos ingenieros en cada uno de estos países. em, Pero bueno, la parte más técnica, de todo lo que es espectroscopía molecular elemental, la manejo yo, así que cualquier consulta, cualquier pregunta, pueden escribirme a mi mail, pueden seguirme en redes sociales. Para las personas que no hayan venido nunca a uno de nuestros webinars, siempre o generalmente los organizamos de esta forma: una introducción donde hablamos del instrumento, una parte de aplicaciones donde vemos justamente cómo se puede usar, para qué se puede usar, y siempre al final las preguntas del auditorio, ¿no? Así que si ustedes tienen consultas, tienen preguntas, vayan escribiéndolas, yo las voy viendo. Generalmente si hago una pausa es porque estoy viendo el cuadro con las preguntas, o también veo si alguno me dice se escucha mal o hay algún problema con el video. Pero las preguntas las vamos a responder al final de la charla, ¿sí? Por un tema también de orden. Em, si alguno tiene problemas de conexión, generalmente, sobre todo si está en el celular, em, generalmente lo que conviene es salir y volver a entrar a la plataforma del webinar, y eso soluciona en general los problemas eh, de conexión, ¿no? De audio entrecortado. Así que bien, entonces el tema de hoy es el analizador orgánico elemental, más allá de la química fina. Vamos a ver por qué. Empezamos con un poquito de historia. Este retrato que ven acá, esta pintura, es de Carlo Erba. Carlo Erba, un químico italiano que en mediados del siglo XIX funda lo que sería la primera empresa química propiamente dicha, moderna, de Italia. Em, Esto que ven acá es un croquis, un diagrama de esa fábrica. Fíjense las chimeneas largando humo. Una fábrica bastante grande. Y quizás le suene el nombre Carlo Erba, también de reactivos o de algún otro tipo de instrumental, ¿no? Em, bueno, esta fábrica justamente, como dije, en Italia, pero en particular en Milán. Esto que ven acá es el primer analizador elemental de Carlo Erba, digamos, ya hacia en el siglo XX ya transicionan hacia no solo lo que es reactivo, sino también a lo que es instrumental analítico. Y este es el primer analizador elemental presentado en 1968 que utiliza el método Dumas, que ahora vamos a ver un poquito más sobre qué es. Y fíjense que este primer analizador elemental justamente analizaba los elementos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y en forma separada oxígeno, ¿sí? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué puede ser interesante medir esto? Bueno, porque cuando uno tiene una muestra generalmente orgánica, biológica, puede ser es muy interesante saber exactamente qué proporción de estos elementos la componen. Fíjense que carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno son los elementos más comunes en tanto, digamos, en la vida, ¿no? En todo lo que sea eh, tanto algo como un alimento, como pueden ser células, como puede ser un medicamento. em, y ahí viene el principal interés, o el interés original, que era para la industria de fine chemicals, para poder obtener realmente una medida exacta y precisa del porcentaje de cada uno de estos elementos en un medicamento, en un API, en una molécula nueva. Esto que ven acá es el modelo 1106 y fue el primero de Carlo Erba en agregar la posibilidad de medir azufre a los otros cuatro elementos, ¿sí? También azufre es un elemento muy común,
muy importante para algunas proteínas, por ejemplo. Y el problema con el azufre es que generalmente lo que pasa es, se mide en forma de SO2 y le cuesta o le costaba antiguamente mucho más poder separar eso de los otros gases para ser analizados. Y esto nos lleva al siglo XXI, esta progresión de equipos, al analizador elemental Thermo Scientific FlashMart. Thermo en la década del 90 lo que hace es comprar Carlo Erba y comenzar el proceso de acoplarlo con el resto del instrumental de Thermo, ¿no? Em, entonces, reitero, esos equipos que les mostré originalmente eran de la década del 60, década del 70, hubo varios modelos en el medio y hoy tenemos el analizador FlashMart. Entonces, esto que están viendo acá es sencillamente, fíjense, el centro de desarrollo de Thermo Scientific en Milán, en la misma ciudad donde estaba antiguamente la planta de Carlo Erba. ¿Sí? Este es el, como digo, centro de investigación, desarrollo, y donde también se arman los equipos que después se venden en todo el mundo de los analizadores elementales. Este es el laboratorio, yo estuve ahí hace poquito, antes de que tuviéramos esta pandemia. Y bueno, este es básicamente el laboratorio donde día a día se hacen distintas pruebas. eh, y me refiero, por ejemplo, a análisis que nos piden los clientes o un potencial cliente si quiere analizar una muestra nos la puede mandar y nosotros la analizamos en este laboratorio. También se hacen desarrollos en lo que es, por ejemplo, el notas de aplicación, que vamos a ver después. Y obviamente se dan cursos de capacitación. Ahora bien, entonces, un analizador elemental justamente lo que hace es analizar los elementos. Como yo les dije, hay varias formas de analizar los elementos. Lo que nos va a interesar acá es el método Dumas, método de combustión. Y lo que va a hacer es justamente medir qué porcentaje tenemos de cada uno de esos elementos en nuestra muestra. Pero ¿cómo funciona exactamente? Esto sería más o menos un flujo de trabajo para toda la medición, ¿no? Para empezar realmente por el principio, uno tiene que pesar su muestra. Tiene que saber cuánto está poniendo de una muestra que en principio está pura, ¿sí? Si no, voy a medir cualquier cosa. Coloco en una cápsula, en este caso, dentro del autosampler. Todos nuestros equipos tienen automuestradores. Hago la combustión propiamente dicha. Esa combustión va a generar una cierta cantidad de gases, que ahora vamos a ver más en detalle. Esos gases tienen que pasar por una columna de separación cromatográfica. Y lo que vamos a obtener al final es un cromatograma propiamente dicho, digamos, del cual uno puede obtener una cuantificación si hace una curva de calibración correctamente. Esto que yo les describo, este principio, esta forma de trabajar, digamos, no hubo alteración en los últimos 200 años. Desde el primer aparato, entre comillas, para medición de porcentaje de dióxido de carbono de carbono y de hidrógeno, al día de hoy, el principio de combustión y separación de gases y cuantificación no cambió. Cambió la tecnología, cambió la instrumentación. Obviamente tenemos un detector que es electrónico, un detector TCD, que eso no existía hace 100 años, pero fundamentalmente no cambió el principio de medición. Entonces, por ejemplo, podemos determinar contenido de los 5 elementos en micromuestras, en suelos, en muestras medioambientales, en alimentos, en sólidos, en líquidos y hasta en gases. Y podemos pesar, o medir, mejor dicho, de 1 miligramo hasta 1 gramo de muestra aproximadamente. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá lo que les muestran otra vez el equipo. Estas dos torres que hay arriba son los dos muestreadores para 2 hornos. Ahora vamos a ver por qué. Yo coloco mi muestra pesada dentro de ese automuestrador. El automuestrador lo va a mandar al horno de reacción. Entonces, Flash, Smart, viene de Flash, la combustión rápida, y Smart por la modularidad y el control inteligente
de nuestra medición en el equipo, ¿sí? Fíjense, arriba a la derecha pueden ver la temperatura del horno es aproximadamente 1000 grados en forma constante, en forma continua. Y cuando hacemos la combustión flash va a llegar aproximadamente a 1800 grados. Y esto no es menor porque nos permite, por ejemplo, medir en muchos casos muestras refractarias, como pueden ser algunos suelos o incluso aleaciones. Tenemos notas de aplicación donde lo que hacemos es medir porcentaje de carbono en aleaciones de titanio. Esto que les muestro acá es solamente para que vean un poquito el equipo. El equipo está pensado para que uno lo pueda poner lo más contra la pared y la forma de ahorrar espacio, ¿sí? Y realmente es un equipo muy compacto. Acá lo que pueden ver adelante es simplemente una barra de estatus donde el equipo nos va a decir en todo momento cómo, en qué estado está, si está en stand-by, si está midiendo, si hay un problema, si hubo una fuga, por ejemplo. Y nos va a decir también, obviamente, qué tipo de equipo tenemos porque podemos configurarlo de muchas formas. Entonces, del lado derecho va a estar toda la electrónica, ¿sí? Y el horno de GC. Y al lado izquierdo va a estar eh, el horno de reactor propiamente, los hornos reactores propiamente dichos. Las conexiones, como les dije, laterales para los gases. Y bueno, la ventilación electrónica, esto sería el lado derecho, viéndolo de frente. Esto que les muestro acá es interno, obviamente, es el control de flujo electrónico. Todo lo que es gases va a estar manejado en forma automática y, muy importante, tiene un Automatic Leak Test. ¿Sí? Entonces esto facilita, ustedes no tienen que, digamos, una vez que se instala el equipo y que está todo andando, el instrumento se encarga de manejar lo que es flujos de gases en forma automática. Y en particular vamos a necesitar helio como carrier y oxígeno para la combustión. Entonces, como les dije, el equipo es muy modular y uno lo puede configurar de distintas formas. La forma más común es medir los 5 elementos, es lo que la mayoría de la gente le interesa, pero hay algunas personas o algunas aplicaciones que requieren solamente medir uno o dos elementos. Entonces, eh, ¿para qué medir todo si lo que necesito es solamente uno o dos? Y simplifico mucho mi gasto de consumibles y la medición. Em, por ejemplo, una opción muy interesante es la que es para nitrógeno total o proteína, es decir, si uno quiere medir, por ejemplo, cantidad de proteínas totales en una muestra de harina, en una muestra de granos de soja, de poroto de legumbres, etcétera, lo que puede hacer es simplemente moler hasta obtener una muestra homogénea, colocar la muestra dentro del flash y lo que va a obtener al final de la corrida, que va a durar menos de 5 minutos, es un número muy exacto sobre la cantidad de nitrógeno. Y aplicando un factor, obtenemos el porcentaje total de proteína en esa muestra. Por eso se llama N-protein. Tenemos una aplicación que es NS Soil, o sea, carbono y nitrógeno en suelos. Nuevamente uno puede estar, digamos, si uno trabaja muestras medioambientales, generalmente le interesa medir contenido de carbono y contenido de nitrógeno para ver cómo es ese suelo, para ver si hay nutrientes o no, etc. Bueno, y así hay distintas aplicaciones, distintas configuraciones para distintas aplicaciones. Pero reitero, la más común es la que utiliza los 5 elementos, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre en un reactor y oxígeno en otra. Y ahora es la que yo me voy a enfocar, ¿sí? Entonces, teniendo dos hornos, dos reactores, uno puede configurar el equipo como más le necesite, como más le guste. Si quiero medir los 5 elementos, de un lado voy a medir carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y del otro oxígeno. O si no me interesa oxígeno y quiero simplemente medir muchas muestras de carbono, hidrógeno, nitrógeno, bueno, puedo configurar el equipo para que tenga dos reactores, ambos midiendo los mismos tres o cuatro elementos, carbono, hidrógeno, nitrógeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, ¿sí? Y así aumentar el número de muestras o el número de análisis que hago por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces eso también tiene que ver con la forma que les decía antes, con la modularidad y con la inteligencia del equipo en poder combinar distintos modos de medición en forma automática. Entonces, reitero, les dije que vamos a hablar un poquito sobre cómo funciona realmente, cómo es el corazón del equipo.
Me voy a enfocar en la configuración que sería carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre en un reactor, que pueden ver acá a la izquierda, y oxígeno en el reactor que pueden ver a la derecha, ¿sí? Reitero, es la configuración más común, es la configuración que yo usé en la facultad. Si ustedes trabajan con síntesis orgánica, otra, digamos, la más común es medir estos, por lo menos estos 4 elementos que les mencioné antes. Si digamos, si su muestra no tiene oxígeno, no les va a interesar. Pero si su muestra tiene solamente esos 5 elementos, bueno, en general uno puede medir rápidamente carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y ahí ya si ahí los números dan bien, quizás no tiene sentido o no hace falta medir oxígeno. Pero, y esto es algo muy importante que quiero mencionar, uno nunca se puede quedar con solamente una medición de un solo instrumento y irse contento con que su muestra está pura o que su muestra es lo que uno pensaba que sintetizó. Em, y el flash es muy, pero muy bueno cuando, digamos, en detectar variaciones o cosas que no, digamos, o detectar cosas que no tenían que estar ahí están. ¿De qué me refiero con esto? Que si uno está, digamos, uno puede estar convencido que su muestra está pura porque la midió por infrarrojo, por RMN o UV-Vis o lo que sea, y sin embargo lo manda al FlashMart, lo manda a analizar elemental y ahí encuentra que el porcentaje de carbono no coincide con lo que uno esperaba. O dice, bueno, quizás el carbono no coincide porque tenía un poco de humedad. A ver, pero a mí el nitrógeno también, el nitrógeno tampoco da. Y ahí uno se da cuenta que su muestra no estaba tan pura. Y esto lo digo porque me pasó a mí, realmente. Tenía espectros de UV-Vis, infrarrojo y de RMN hermosos. Y cuando mandé la muestra al analizador elemental, tenía 10% de carbono por debajo de lo que yo estaba esperando. Y 10% de carbono en un equipo que puede medir con una precisión en el segundo decimal, realmente es muchísimo. Bueno, para hacer la historia corta, pasó que tenía grasa de vacío de mis compañeritos que me habían dejado el material de vidrio sucio. Y yo pensando muy contento y muy alegre que tenía la muestra pura, súper pura, y no. Y el analizador elemental fue súper, súper importante para poder encontrar esa falla. Entonces, volviendo al principio de funcionamiento, el equipo, el corazón del equipo funciona con lo que se llama método Dumas modificado. El método Dumas es el método de combustión. Recibe el nombre justamente de la persona que lo desarrolló a principios del siglo XIX y es el principal competidor, si quieren, de lo que es el método Kielder. La ventaja del Dumas es que se puede usar para los 5 elementos, mientras que el Kielder se usa solamente para nitrógeno y vamos a ver más adelante también el consumo de reactivos y la generación de desechos es muy distinta. El método Dumas es mucho más limpio. Entonces, como yo les dije, uno va a pesar su muestra, la va a poner en un contenedor, en una cápsula de estaño que pueden ver ahí marcado en azul. Eso va a ir a nuestro automuestreador. El automuestreador va a bajar hacia el horno con un flujo de helio que va a prevenir que entre aire. ¿Sí? Fíjense. Y lo que va a hacer el equipo en forma inteligente es agregar cierta cantidad de oxígeno para poder, obviamente, generar la combustión. Esa combustión, como les dije, va a estar alrededor de 950 mil grados el horno, pero va a llegar rápidamente a 1800 cuando hagamos la combustión. De ahí se va a encontrar con una primera fase de reacción de óxido de cobre, una fase oxidativa, y lo que vamos a tener es la generación de una gran variedad de especies gaseosas y oxidadas. Em, Obviamente todo lo que no sea combustible, por ejemplo, si nuestra muestra tenía arena, por ejemplo, si nuestra muestra tenía alguna cierta cantidad de un metal, eso va a quedar depositado arriba en lo que se llama crisol. eh, y va a quedar como una ceniza acá arriba. Entonces, por ejemplo, el caso de carbono se va a generar siempre dióxido de carbono, no hay problema. Y el hidrógeno se va a transformar en agua, pero se nos pueden generar una cierta cantidad de óxidos mixtos de nitrógeno
dióxido de azufre y trióxido de azufre. Y yo lo que voy a necesitar, o lo que voy a querer es tener una sola especie por cada uno de esos elementos para facilitar el análisis. Entonces, luego de esto pasamos por la fase reductiva, que lo que hace también es atrapar el exceso de oxígeno que yo agregué en la combustión o para la combustión y reducir los gases de forma que haya solamente una especie por elemento, ¿sí? Que son las que vamos a medir después. Entonces, nitrógeno elemental para el caso de nitrógeno, dióxido de carbono, agua para el hidrógeno y dióxido de azufre para el azufre. Estos gases salen de esta columna, de este horno, y se van a dirigir a una columna cromatográfica. Es un GC, es idéntico a un GC. Y lo que va a pasar es que van a llegar a un detector TCD. Reitero, esto es igual que un horno de columnas de un cromatógrafo gaseoso. Y lo que vamos a obtener es un verdadero cromatograma, ¿sí? El nitrógeno siempre va a ser el primer elemento en salir, luego el carbono, finalmente el hidrógeno, o mejor dicho, anteúltimo el hidrógeno, y finalmente el azufre, que si ven acá, eh, digamos, esto digamos, indica que el azufre era menor, ¿no? Porque el área es menor, pero también fíjense que el azufre, y este era el problema que existía hace muchos, muchos años, le cuesta mucho más en general salir de una columna cromatográfica, ¿sí? Entonces, con el área de cada uno de estos picos, uno lo que puede hacer es, pasa una curva de calibración y luego pasa sus muestras incógnitas, arma la calibración y obtiene la cantidad o el porcentaje de cada uno de estos elementos en su muestra incógnita. Hasta ahí para el caso de estos cuatro elementos. Cuando pasamos al oxígeno, lo que hacemos es intercambiar el canal de referencia y el canal analítico de nuestro detector y mandar las muestras por el otro horno, el horno de la derecha, que en este caso tiene que estar en un contenedor de plata, que es inerte y no va a reaccionar con el oxígeno. Em, de ahí van a pasar, o van a entrar también al reactor que está a 1060 grados. Lo que tenemos es estas zonas blancas, es lana de vidrio, luego carbono, níquel recubierto de carbono. Y lo que va a pasar luego de la combustión es que todo el oxígeno se va a transformar en monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono va a pasar por esta columna, ¿sí? Eh, y, y va a ir al TCD previo a pasar por un filtro de absorción, que lo que hace es absorber el exceso de agua y de otros gases que no queramos medir. Y lo que vamos a obtener entonces es un pico de monóxido de carbono que corresponde directamente al porcentaje de oxígeno en nuestra muestra. Y eso es básicamente el corazón, digamos, el método de medición del equipo. Si uno tiene que trabajar con muestras líquidas, como pueden ser tanto agua como algún solvente orgánico, como puede ser un aceite, puede ser una nafta, uno sencillamente lo que puede hacer es, por supuesto, si no es volátil, puede trabajar con las cápsulas de estaño que ya les mencioné antes, pero es mucho más interesante poder trabajar con un automuestrador para líquidos propiamente dicho. Tenemos uno más básico, de 8 posiciones, y uno más grande. Si alguno de ustedes trabaja con un cromatógrafo gaseoso Trace de termo, es exactamente el mismo detector, el mismo automuestrador, perdón. Em, Son compatibles, son los mismos. O sea, incluso si tienen los dos equipos, pueden usar uno en el otro. Y reitero, todo esto se maneja desde el software, así que está todo automatizado. Bueno, ¿y cómo hace esa automatización? Bueno, generalmente si uno quiere trabajar como les decíamos antes, con los 5 elementos y los o dos hornos en simultáneo, lo que necesita es este Multi-Val Control Module, que de ahí también viene el tema esto de ser un equipo inteligente. O sea, lo que permite es cambiar los canales en forma completamente desatendida, completamente automática, de modo que uno arma su corrida, arma los dos automuestreadores y listo, le da a correr y el equipo se encarga de medir
se encarga de hacer las curvas de calibración y cuantificación de todo, ¿sí? Entonces uno no tiene, digamos, reitero, arma la corrida, pone a medir y vuelve, se va a tomar un café y vuelve y el equipo sigue midiendo y el equipo sigue registrando los datos y hace el intercambio de un canal, o sea, de canal de izquierdo a canal derecho, ¿sí? Entonces cuando el canal izquierdo no está midiendo, ¿sí? O mejor dicho, cuando ya están los gases en el detector, comienza con la siguiente medición del lado del oxígeno. Y así va intercalando uno y otro de los reactores para hacer mayor cantidad de trabajo en menor cantidad de tiempo. Otra cosa que les permite también, además del flujo inteligente de gases, es cambiar a stand-by a nitrógeno o argón, ¿sí? Cuando no estamos viendo con el equipo. ¿Y por qué? Porque también lo que pueden hacer es, por ejemplo, preparar la corrida el día anterior, dejar el equipo purgando con un flujo muy ligero de argón, y el día siguiente lo programan para que arranque, por ejemplo, a las 8:30 de la mañana, cuando ustedes están llegando al laboratorio, el equipo ya empezó a correr. Entonces ustedes llegan y ya va llegando la primera medición, por ejemplo, al detector. Y sigue midiendo, sigue midiendo. Parte de esa capacidad viene entonces de este módulo. Que reitero, es un accesorio, no es necesario si ustedes tienen un bajo número de muestras o solamente les interesa medir 3 elementos, no hace falta que lo compren. Si ustedes trabajan, por ejemplo, en un laboratorio tercerista, un laboratorio que se encarga de hacer mediciones para otros, para farma, para un organismo gubernamental, etcétera, y tienen un gran número de muestras, pueden comprar este accesorio después y aumentar y automatizar todo mucho más. Entonces, lo que quiero destacar es los 15 años de garantía que les damos en el horno y en el TCD, usado en condiciones estándar, realmente usado como corresponde, más allá del año de garantía que tiene todo el equipo, ¿no? Esto tiene que ver con que Carlo Herbay, Termo, lleva más de 50 años trabajando y mejorando estos equipos continuamente. Y hemos visto que son equipos muy robustos. Yo les mencioné que utilicé un analizador elemental Termo en la facultad. Bueno, eh, ese equipo lo instalaron en el 94 y sigue andando. Estamos hablando de equipos realmente muy buenos. Por eso Termo les ofrece 15 años de garantía. En cuanto a las columnas de GC, acá ya alguien veo que me lo está preguntando. Las columnas de GC no es un consumible. Prácticamente no tienen reemplazo. Hay equipos que están andando hace 10 años y nunca les cambiamos la columna de GC. Así que quédense tranquilos. Reitero, no es un consumible. Bien, ya tengo un par de preguntas acá. Bueno, y eso obviamente es muy interesante todo lo que estoy mencionando y es importante saber, o mejor dicho, o el interés principal de tener un analizador elemental es poder conocer qué porcentaje de cada uno de estos elementos hay en nuestra muestra. Pero hay todavía cosas más interesantes que se pueden hacer con un analizador elemental. En nuestro caso, el FlashMart, como yo les dije, es completamente modular. Entonces se puede adaptar a trabajar acoplado a un espectrómetro de masa. Entonces lo que yo voy a poder hacer es, por ejemplo, medir el porcentaje de cada uno de los elementos en mi muestra, pero además mandarlo al espectrómetro de masa y poder obtener el cociente isotópico de cada uno de los elementos. Es decir, eh, poder medir carbono 12, carbono 13, el dióxido de carbono que sale del equipo. Y esto uno se puede preguntar, bueno, pero ¿para qué? Bueno, es una aplicación muy importante y muy interesante lo que es medición de miel, lo que es autenticación de miel. ¿Sí? Es muy importante conocer este porcentaje, esta relación entre carbono 12 y carbono 13, porque puede indicar una adulteración. Y la falsificación de miel es digamos, de lo más común entre lo que es fraude alimentario. Hay una documental en Netflix
que pueden ver sobre esto, muy interesante, que se llama Rotten. Bueno, esa es una aplicación, también se usa mucho en lo que es geología, se usa en, otros tipos, bueno, otros tipos de análisis sobre alimentos, sobre falsificación de alimentos y adulteración. Por ejemplo, en lo que es vinos, etcétera. Bien, veo que ya tengo varias preguntas. Aplicaciones. Como les mencioné, entonces ahora vamos a hablar un poquito de aplicaciones. ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que yo mencioné al principio, el principal uso, el uso original del analizador elemental, era en la industria farmacéutica o en la parte de fine chemicals para poder determinar si los compuestos que estábamos sintetizando efectivamente eran puros o no. Y esa sigue siendo una aplicación muy importante y creo que es la que más nos pide los clientes o la que más unidades vende a nivel global. Em, pero hay muchísimas más aplicaciones muy interesantes que se pueden hacer, para las que se puede utilizar un analizador elemental y entonces me interesará hablar sobre eso. Em, Decimos que entonces que el FlashMart es un analizador all-in-one, todo en uno. ¿Por qué? Porque si yo tengo el analizador con los 5 elementos, lo puedo usar prácticamente sin ninguna modificación en estos, digamos, en aplicaciones en estos campos, tanto en química orgánica y farma, que es lo original, el uso principal, como en petroquímica, como en medio ambiente, como en agronomía, como en la caracterización de algunos materiales y en alimentos. Porque si a mí me interesa, por ejemplo, medir el nitrógeno total en una cierta muestra de proteína, obviamente lo puedo hacer con el analizador que analiza los 5 elementos. Lo que voy a tener es un uso, digamos, si a mí me interesaba medir un solo elemento y mido los 5, eh, no es muy eficiente en el sentido de que voy a estar gastando más reactivos. ¿Sí? Recuerden que hay una columna con cobre electrolítico y óxido de cobre y hay algunas trampas para lo que es exceso de humedad en la emisión de oxígeno. Eh, pero también se puede hacer, nada me impide hacer eso. ¿Sí? Entonces, el ejemplo típico de Pharma es distintos antibióticos o distintos APIs. ¿Sí? Fíjense que digamos, la repetibilidad del equipo es muy buena. Y reitero, esto es el uso típico, característico. Uno lo que hace es tomar su molécula, digamos, sabe más o menos sabe la fórmula molecular y con una tabla periódica calcula cuál sería el porcentaje de carbono, hidrógeno, etcétera. Luego mide y compara. Generalmente se recomienda, o sea, lo mínimo son recomendables hacer 3 mediciones, 5 si no tiene tiempo, pero con 3 mediciones en general es como lo mínimo que otras repeticiones es lo mínimo que uno debería hacer. Una particularidad es que muchos compuestos tienen flúor. El flúor es particularmente molesto para medir, empieza a reaccionar con el cuarzo, te empieza a generar problemas, entonces lo que se hace es simplemente agregar digamos, si ustedes quieren medir muestras que tienen alto contenido de flúor, es agregar un reactivo que se llama justamente fluoazo, que lo que hace es absorber ese exceso de flúor y permitir que uno pueda medir el resto de los elementos sin ningún problema. Estas son algunas empresas que utilizan a nivel global el FlashMart para sus mediciones. Bien, petroquímica. Una cosa muy interesante que tiene el software, el Eager Smart, que es el software que maneja íntegramente el equipo, es que nos puede dar valores en forma automática, no solamente de los porcentajes perdón, no solamente de los porcentajes de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, sino también de valores de combustión, ¿sí? Lo que es el gross heat value o el net heat value para la muestra
que uno está analizando, ¿sí? Entonces esto puede ser interesante cuando uno está eh, reformulando o mejorando la fórmula de un combustible o de un aceite. O en el caso de esto es simplemente carbón, o sea, carbón elemental, digamos, tal como sale de, digamos, de la mina. Y uno lo que puede hacer es, digamos, dado el gran rango dinámico que tiene el equipo, es uno puede directamente medir, por ejemplo, carbono, así hasta, digamos, 70-80% de carbono sin ningún problema. O azufre elemental, 99% de azufre, el equipo lo va a poder medir sin ningún problema. ¿Sí? Y además, de forma automática, les va a calcular estos valores que yo les mencioné antes. Tenemos también algunas notas de aplicación y algunos métodos oficiales de la STM que específicamente eh, utilizan el FlashMart. Hay métodos que hemos desarrollado en colaboración con el STM. Y el FlashMart es el único, o mejor dicho, es el equipo que mejor repetibilidad y mejor exactitud de datos da. Y estos métodos tienen que ver con lo que es, bueno, los pueden ver acá abajo a la derecha, con lo que es carbón, coque, combustibles, etc. Me refiero a nafta, como le decimos en Argentina, o gasolina, como le dicen en otras partes de Latinoamérica. Y también, bueno, lo que puede ser biocombustibles, ¿no? Acá lo que podemos ver es otra nota de aplicación donde lo que hacemos es un análisis de biomasa, o sea, de material de descarte que uno utilizaría, por ejemplo, para alimentar un reactor y generar bioetanol o algún otro biocombustible. Yo lo que quiero destacar es que Termo es muy transparente con los números. Todos los números que están viendo acá están en las notas de aplicación, digamos, me las pueden pedir, yo se los mando, no hay problema. Y todos los números que ven en las notas de Termo están garantizados, o sea, el equipo sale midiendo así de bien de la fábrica. Bueno, reitero, uno en esto puede medir, por ejemplo, nitrógeno, carbono, hidrógeno y azufre, no le interesa medir oxígeno porque no tendría mucho sentido, entonces simplemente mide estos 4 elementos. Em, otra determinación importante es bajas ppm de azufre en lubricantes en particular. Y esto lo menciono porque acá pueden ver a la derecha que hay como una pequeña caja al lado del equipo y esto lo que permite es, digamos, medir azufre por método fotométrico. Es un análisis especial, es un equipo, un accesorio especial que no todo el mundo lo necesita, pero nos permite medir por debajo de 100 partes por millón de azufre y llegar en condiciones óptimas a 5 partes por millón. Reitero, no es algo que todo el mundo necesita, pero es muy interesante si ustedes trabajan con combustibles y lubricantes. ¿Sí? El azufre en particular es muy dañino para los motores, entonces es importante tener una buena medición, una medición muy, muy exacta de el azufre. Ok, otro ejemplo que casi me olvidó. El nitrógeno también es importante en lubricantes. Y reitero, si ustedes trabajan en una refinería de petróleo, eh, generalmente van a tener un gran número de muestras por día. Yo he visto que hay muchos métodos físico-químicos, muchos métodos más tradicionales si quieren, pero es muy interesante tener un instrumental que no solamente mide bien y mide rápido, sino que en forma desatendida. O sea, uno puede preparar la corrida, generalmente va a querer un triplicado de cada una de cada una de esas muestras de lubricante, y listo, arma la corrida y el equipo mide solo. Y esto es un STM, tenemos una nota de aplicación, obviamente. Fíjense acá la referencia y los valores.
Ok. Esta es otra nota de aplicación, otra STM. Y reitero, esta STM en particular fue desarrollada y fue aprobada con nuestro analizador elemental. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, estas son algunas empresas de nafta, de lubricante, de petroquímica que trabajan a nivel global con el analizador elemental. Ok, más preguntas. Bien. Pasando a lo que es medio ambiente. Les decía, uno puede estar interesado tanto en medir la calidad de un suelo como la de un compost, ¿sí? Y acá los parámetros más críticos suelen ser carbono y nitrógeno, pero puede ser interesante tener información de los otros tres elementos también. Entonces, si uno le interesa más que nada, como decía antes, carbono, tenemos un accesorio que lo que permite es, mejor dicho, tenemos todo un kit que lo que permite es analizar TOC, o sea, carbono orgánico total. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, uno parte la muestra en dos, a una le mide el porcentaje de carbono total, que lo pueden ver acá como TC, porcentaje. Y a la otra muestra lo que hace es ponerle una cápsula de plata y agregarle ácido clorhídrico. Esto que ven acá a la derecha es simplemente una manta calefactora, que tenemos todo el kit, como les decía, para que ustedes pesen, armen la muestra, la cápsula y le agreguen el ácido eh, y lo dejan a 65 grados aproximadamente, de modo que todo el carbono que estaba como carbonatos se evapore, mejor dicho, se volatilice. Y luego ponemos estas muestras en el flashmark y medimos el porcentaje de carbono. Entonces, de esa diferencia, lo que vamos a tener es el carbono orgánico total, o sea, el carbono total y el carbono total orgánico. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, en el caso de, de unos suelos va a ser muy, muy distinto el porcentaje de carbono total y el total orgánico. ¿Sí? Lo que pueden ver es en esta tabla, en celeste claro, los valores de referencia y en un poco más oscuro los valores obtenidos con un flash. Y son muy, muy buenos, ¿sí? Otra aplicación puede ser análisis de barros, en lo que es reciclado, perdón, tratamiento de aguas. Y otro muy interesante es análisis, por ejemplo, de particulados. Esto es un poquito más complejo, pero digamos que ustedes están analizando aguas. Puede ser de un río, puede ser de la casa, puede ser de una planta de tratamiento, como decía antes. Les interesa medir qué cantidad de particulado y de ese particulado, si es materia orgánica o no. Entonces una opción muy interesante es con estos filtros, obviamente, filtrar un volumen de agua, siempre el mismo volumen, obviamente, eh, y utilizar como blanco un disco de estos filtros sin nada. Entonces, lo que podemos hacer es, fíjense, arriba tenemos tres muestras, usar como blanco, decía, el filtro de papel sin nada y luego medir el filtro que tiene retenido el particulado de nuestra muestra de agua. Y de esa diferencia, uno lo que obtiene es un porcentaje de nitrógeno y de carbono y lo puede relacionar con una masa de nitrógeno y de carbono. Bien, en cuanto a agronomía, bueno, los usos en agronomía son similares hasta son similares a los que vimos recién para el medio ambiente, ¿no? Solo que quizás uno tiene algunas muestras que quizás digamos, no sean solamente de suelo, sino, por ejemplo, de plantas. Eh, y acá generalmente les interesa medir carbono, nitrógeno y en algunos casos azufre también. Entonces, si reitero, si uno tiene pocas muestras, ok, trabaja con esos tres elementos y mide solamente esos tres elementos con un reactor. Si ustedes trabajan con muchas, muchas muestras, digamos un laboratorio que reciba muestras de una zona rural, digamos, una zona agropecuaria,
tiene muchas muestras, se puede configurar con 2 reactores, carbono, nitrógeno, azufre, automatizar todo y el equipo les va a medir aproximadamente 250 muestras por día, más en realidad, pero uno puede preparar hasta 250 muestras, 125 en cada automuestreador, y listo, las larga y miden solas. Entonces, a los suelos que habíamos visto antes en la nota de aplicación anterior, le estamos agregando, por ejemplo, hojas, alfalfa, berches, es un árbol, no me no es, bueno, es un tipo de árbol, algas, etcétera, ¿sí? Y más aún, tenemos también materiales de referencia para algunos de estos tipos de muestras, para que ustedes rápidamente puedan armar una curva de calibración con una matriz ACO. Entonces, fíjense que lo que estoy marcando acá es la buena concordancia que hay entre medirlo con un solo reactor, con 2 reactores o con los 3 elementos en un solo reactor, por ejemplo, para lo que es un suelo, ¿sí? Fíjense, los porcentajes de nitrógeno y de carbono son prácticamente... como les mencioné antes, hay ligeras diferencias entre cada configuración porque están pensadas para distintos tipos de muestras. Si yo estoy trabajando con un API que está súper puro y tengo 100 miligramos que saqué de la reacción, no voy a querer gastar 50 miligramos. Entonces uno puede pesar 1 miligramo o 2 y el flashmark va a venir muy bien. Y para eso voy a utilizar la configuración CH&S. Si estoy trabajando con un suelo, si estoy trabajando con una muestra de una planta, generalmente voy a tener muestra de más. Entonces, la configuración que sea que es CNC, la configuración que es suelos, está optimizada para pesar mayor cantidad de muestras para que uno pueda, digamos, para facilitar lo que es el trabajo de homogeneización de la muestra, y medir hasta 1 gramo por muestra. Ahora bien, si nuestra muestra no es homogénea, realmente no es homogénea, si uno pesa 1 gramo, medio gramo o 1 miligramo y no es homogéneo, igual va a dar mal. Simplemente si uno tiene muestra para tirar al techo, igual quiere medir 10 miligramos, el equipo lo va a medir y lo va a medir bien. Pero les da la flexibilidad de, si no tiene, por ejemplo, harinas, eh, medir más, poder pesar más muestra que quizás les facilita un poco el trabajo al operador. Y bueno, esto también es una aplicación para lo que es el FPD, si uno quiere medir todavía niveles de traza mucho más bajos, ¿sí? De azufre, si uno quiere realmente llegar a por debajo de 10 partes por billón, ¿sí? Ok. Bueno, entonces estos son 5 repeticiones para distintos tipos de suelo con distintos porcentajes de azufre, en todos los casos por debajo. Otra aplicación muy interesante para lo que es agronomía es determinación de nitrógeno total, pero en fertilizantes. Generalmente lo que uno hace es agregar algún tipo de nitrato de amonio o sulfato de amonio para enriquecer el suelo. Y obviamente, bueno, tanto si uno es fabricante como si uno es un proveedor, un distribuidor, va a querer verificar que obviamente el porcentaje de nitrógeno que uno está informando sea el correcto. Entonces uno lo puede hacer esto fácilmente con el FlashMart. Pero, si ustedes recuerdan, yo les mencioné que se puede acoplar el FlashMart a un espectrómetro de masa de cociente isotópico. Y una cosa muy interesante que lo vamos a hablar en un webinar que vamos a estar dando dentro de 2 semanas, es que uno puede determinar si cierto alimento estuvo fertilizado con un fertilizante de origen natural, orgánico, con un compost, o con un fertilizante de tipo inorgánico, es decir, derivado de una sal, ¿no? Esa es una aplicación muy, muy interesante. Bueno, lo mismo, acá lo que les estoy mostrando es otra vez el porcentaje de nitrógeno y de carbono. Fíjense, nuevamente los valores son muy, muy similares para los distintos tipos de muestra en distintos tipos de condiciones. En cuanto a materiales, una aplicación que les quería contar es, por ejemplo, lo que es vulcanización, lo que es porcentaje de
azufre en productos plásticos, en productos de gomas, ¿sí? No solo uno puede medir el porcentaje de azufre en el producto cuando sale de la fábrica, sino cómo va variando ese porcentaje, cómo se va desgastando en la goma a lo largo de su uso. En lo que es carbono, yo les mencioné que uno puede medir hasta, digamos, el rango dinámico les permite medir con el flash hasta 99,999% de cada uno de los elementos. Entonces, si ustedes habrán escuchado hablar sobre el grafeno y sobre formas nanoestructuradas de carbono. Y digamos, uno tiene un grafeno muy puro, debería ser 100% carbono. Pero un problema que tiene el grafeno es que se va formando óxido de grafeno y uno puede obtener una buena medición de esto con el flashmart, ¿sí? Porque si solamente tengo carbono, nuestro porcentaje de carbono justamente tiene que ser por encima del 99,9%. Pero si se fijan acá en la primera tabla, ese porcentaje está muy por debajo, estamos hablando de 4 o 5% por debajo, y eso corresponde entonces a distintos porcentajes de óxido de grafeno que se va formando. Se va formando por una oxidación, digamos, una degradación del material o un problema en la síntesis del material, ¿no? Bueno, lo mismo con lo que es fibra de carbono, ¿sí? Fíjense que acá estamos midiendo el porcentaje de oxígeno y nitrógeno también. Eh, Estamos hablando de que es 97% de carbono, pero hay cierto porcentaje de nitrógeno y oxígeno. Y la verdad es que no hay en general no hay métodos espectroscópicos muy sensibles cuando uno tiene, digamos, no tiene no tiene tantos grupos funcionales, por ejemplo, como para medir. Em, y los distintos porcentajes nos pueden dar información sobre los tratamientos y sobre la calidad de ese material que estamos sintetizando. Esto tiene que ver más que nada con lo que es control de calidad en la industria, pero también se puede utilizar si uno está, digamos, en un laboratorio de investigación desarrollando nuevos materiales. Estas son algunas empresas que utilizan el FlashMart en distintos materiales, ¿no? Bien, alimentos. Alimentos es el otro gran rubro donde se utiliza el FlashMart. ¿Y por qué? Bueno, porque obviamente el porcentaje de proteína, como mencioné antes, es muy importante en una gran variedad de muestras. En el caso de granos, en el caso de oleaginosas, el porcentaje de proteína hace que cambie no solo el valor nutricional, sino también el precio que se paga por ese grano. Entonces es súper importante tener un método confiable, reproducible y exacto. ¿Y cuál es el método que usamos? Sobre todo en Argentina, y lo he visto también en Perú, pero bueno, todo el mundo usa Kieldal. ¿Y por qué? Bueno, por tradición. Pero si ustedes trabajaron con Kieldal alguna vez, eh, primero de todo tienen que preparar una sopa infame de reactivos para poder hacer que la reacción funcione. Después tienen que hacer la digestión, tienen que retotitular. Y ok, es cierto que existen tituladores automáticos, pero entre que empezaron a medir y sacaron el valor final de nitrógeno, pasan aproximadamente 2 horas por muestra. 2 horas es un montón de tiempo en un laboratorio. Mientras que un analizador elemental como el FlashMart de Thermo hace la misma medición en menos de 5 minutos, si solo estamos viendo nitrógeno. Y más aún, no tenemos desechos tóxicos, porque el único desecho que va a producir el flash es agua, dióxido de carbono y nitrógeno. Tal es así que ni siquiera necesitan una campana de extracción para el equipo. Mientras que ustedes siguen trabajando con Kieldal para hacer proteína, van a tener que, de alguna forma, digamos, correctamente desechar todos estos residuos peligrosos.
Entonces, lo que hicimos es una comparación técnica entre un método Kjeldahl y el flash. Acá pueden ver una comparación, pero a grandes rasgos. El Kjeldahl, generalmente uno pesa entre medio gramo y hasta 2 gramos por muestra. El flash en general uno no necesita pesar más de 1 gramo y puede pesar 100 miligramos, puede pesar menos. El tiempo total de análisis va a ser menos de 5 minutos, mientras que el tiempo de un Kjeldahl, solamente de la medición, va a ser alrededor de 1 hora y media. No tenemos el costo de los consumibles, como les mencioné antes, no tenemos gases peligrosos, no tenemos, tenemos una campana, digamos, uno tiene que hacer el Kjeldahl todo controlado y bajo campana o por lo menos con una extracción. No hace falta para el caso del flash. Pero bueno, yo podría seguir listándoles estas ventajas del flash, pero lo interesante es ver el número duro. Entonces, obviamente, lo que se hizo fue comparar distintos materiales de referencia para porcentaje de nitrógeno. Estos son tres estándares BPA europeos. Y medir el porcentaje de nitrógeno o proteína por ambos métodos. ¿Sí? Estos son los valores de referencia. Y fíjense, acá en la tabla del medio, los valores que da el Kjeldahl versus los valores que da el método de combustión. Fíjense que no hay diferencias significativas, prácticamente el mismo número para todas estas muestras. ¿Sí? Pero no nos quedemos solamente con muestras de referencia. Podemos trabajar también con, por ejemplo, con lácteos. ¿Sí? Entonces, este es el porcentaje de nitrógeno y el porcentaje de proteína, que también se aplica un factor, igual que el Kjeldahl. Podemos trabajar con harina de pescado, que por ejemplo es muy importante en lo que es el sudeste asiático. Digamos, la harina de pescado es un subproducto digamos, del procesado de pescado. Se utiliza para varias cosas. Y fíjense acá, 24 muestras comparando el valor obtenido por flash y por método Kjeldahl. Imagínense que pasar 24 muestras por método Kjeldahl a 1 hora y media, 2 horas por muestra versus 5 minutos por cada muestra, el ahorro del tiempo es muchísimo con un analizador por combustión. ¿Sí? Y las diferencias no son significativas, o sea, los valores son los mismos. Bueno, esta es una nota que me gusta a mí. Lo que es la producción de cerveza, la producción industrial de cerveza, es muy importante la medición del nitrógeno total, tanto en el producto, digamos, en el producto terminado, obviamente, pero también en la materia prima. En la materia prima, porque uno necesita un buen nivel de nitrógeno y proteína para lo que va a ser, digamos, porque va a ser alimento para la levadura. La levadura va a producir el alcohol. Pero también es importante medir el porcentaje de nitrógeno y proteína en el producto terminado, porque si es muy bajo no va a haber retención de espuma y si es muy alto puede alterar las propiedades organolépticas de la cerveza. Entonces es importante poder tener un control de porcentaje de nitrógeno. Y lo mismo, fíjense acá que estamos comparando método Kjeldahl, tanto en sólidos como puede ser la malta, como en líquido que es la cerveza, y los valores obtenidos son idénticos. ¿Sí? Reitero, toda esta información está disponible en la web, le pueden pedir a mí, tenemos las notas de aplicación. Y para uno que ya me lo preguntó por acá, lo que hacemos siempre es subir los webinars a nuestro canal de YouTube, así que lo pueden ver después, no hay problema. Así que bueno, pueden pausar si quieren y pueden ver renglón por renglón y van a ver que los valores son comparables y son idénticos. Y bueno, esta es una nota más donde se comparan distintos tipos de alimentos, distintos tipos de muestras. ¿Sí? Fíjense que arrancamos con soja y lentejas, que son legumbres, que suelen tener un porcentaje de nitrógeno alto. Y pasamos por cosas como yogurt o quesos
y que son, digamos, son pastosos, ¿no? Tenemos líquidos como leche y tenemos sólidos dispersos, o sólidos, perdón, un poco más finos como lo que es eh, harina. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Ok. Bien, bueno, Cargill es uno de los principales eh, empresas que utilizan nuestro flash, ¿no? Para distintos tipos de muestras. Estas son otras empresas alimenticias que también. Entonces, pasando el limpio, y no me estoy extendiendo un poquito mucho, lo que yo quería presentarles es más que nada un pantallazo de distintas aplicaciones, distintos campos de aplicación del Flash para sacarlo un poco de quizás lo que es la química fina nada más, porque realmente se puede utilizar para muchísimas aplicaciones al día de hoy. Conclusiones, entonces, un analizador, múltiples aplicaciones, ¿sí? Vimos un montón de aplicaciones, espero no haberlos mareado, pero lo que quiero que se lleven es, entonces, que el analizador elemental orgánico FlashMart de Termo, primero que todo nos permite hacer análisis muy rápidos. Cuando estoy viendo solamente uno o dos elementos va a ser menos de 5 minutos. Para medir los 5 elementos vamos a estar por debajo de los 10 minutos. Recuerden que son dos reactores y son dos reacciones y dos mediciones, ¿no? Pero vamos a estar por debajo de 10 minutos para los 5 elementos. Nos sirve para control de calidad, nos sirve para desarrollo de nuevos materiales, nos permite analizar en forma desatendida un gran número de muestras. ¿Sí? Uno puede empezar solamente con 3 o 4 elementos, con un solo reactor, con un solo autosampler, con una sola bandeja, y después expandirse y armar toda su corrida y dejarla andando, irse a hacer otra cosa, porque digamos que uno esté digamos, mirando el equipo mientras mide no es productivo. Entonces uno ahorra mucho tiempo y ese tiempo puede servir tanto para analizar nuevas muestras como para avanzar con el desarrollo de nuestra investigación. No tenemos desechos peligrosos. Alguien me preguntó por ahí con el tema de los consumibles y los desechos peligrosos también. Reitero, no hace falta campana. No hace falta campana porque estamos produciendo una muy pequeña cantidad de dióxido de azufre, agua. El monóxido de carbono prácticamente es mínimo y en ningún caso hace falta una campana de extracción. Menos consumibles, sobre todo lo que es comparado con el método Kjeldahl, ¿no? Fíjense todas las sales, el catalizador que uno necesita para Kjeldahl. Acá uno compra la columna de reacción, que es esa columna como yo les mencioné, que tenía óxido de cobre y tiene el cobre catalítico. Lo puede comprar prearmada, envasada con argón. Directamente la saca del paquete y la enchufa en el equipo, vuelve a conectar todo y sale andando. Lo hace de usuario eso. Entonces tenemos menos consumibles. También el consumo, o sea, de helio es muy bajo. Si ustedes prendiesen el equipo una vez por semana para analizar alrededor de 50 muestras, estarían cambiando el tubo de helio una vez por año, más o menos. Bien, ok. Pasamos a la etapa de preguntas. Este es mi mail. Por nuestros mails pueden escribirnos. Síganos en redes sociales. Ahí me está preguntando el canal de YouTube. El canal de YouTube es el canal de YouTube de Analítica del Pacífico, de Soluciones Analíticas y en breve también del Grupo Analítico Centroamericano, pero el material es el mismo, somos la misma empresa. ¿Cómo es tu nombre? Patricia. Patricia, búscanos en YouTube como Soluciones Analíticas. Em, digamos, suele ser el canal el que cargamos primero, ¿no? Porque es el primero que armamos. Pero es el mismo material. Ok, a ver. Miriam, como les mencioné, sí, después lo van a poder ver en el canal de YouTube. No solemos mandar la presentación, eh, pero las notas de aplicación me las pueden pedir a mí o las pueden buscar en la página de Termo. Esa información está. No suelo mandar la presentación en sí, sí la grabación de la presentación. Edgardo,
Por columna, entiendo que te referís a la columna de GC. La columna de GC no, digamos, en algún momento hay que cambiarla, pero estamos hablando de 10 o 15 años. Si vos te referís a la columna de reacción, que tiene obviamente la parte de la etapa de reducción-oxidación, sí, eso hay que cambiarlo. Generalmente, nosotros lo que tenemos son kits para mi análisis aproximadamente. Y digo aproximadamente porque obviamente si uno pesa 500 miligramos por muestra, obviamente la columna se va a agotar más rápido que si uno pesa 10 miligramos, em, pero es un número estimativo. ¿Y en qué caso se puede reemplazar el helio por argón? Ok, algunas mediciones, o casi todas las mediciones, se pueden hacer también con argón como carrier. Tenemos notas de aplicación para eso, pero utilizando el MBC, el módulo el Multival Module. Em, la performance analítica es prácticamente idéntica y los límites de detección son un poco mejores con helio, eso es cierto, pero obviamente el argón es mucho más barato y si uno no está buscando, digamos, si uno necesita medir cosas que tienen 50% de carbono, 10% de hidrógeno, 20% de nitrógeno, no va a haber diferencia entre helio y argón, ¿no? Y el caso del nitrógeno es más que nada para un tema de la purga del standby. Si uno no quiere apagar el equipo de cero, lo que puede hacer es dejarlo en stand-by, deja todo prendido, deja con un flujo muy suave de nitrógeno, que obviamente es inerte, y deja todo el sistema purgado, ¿sí? El nitrógeno solamente se usa como purga y es opcional si uno tiene el módulo MBC. Fernanda, no. Esto me lo han preguntado otra gente. Como yo mencioné, se pueden analizar muestras refractarias. Cualquier cosa que se destruya alrededor de 1800 grados se va a poder analizar. En particular, vos me estás preguntando por pastillas de óxido de uranio, que a veces es importante medir el porcentaje, mejor dicho, es importante medir el porcentaje de carbono y nitrógeno por si tienen contaminación, pero el óxido de uranio funde alrededor de 2300 grados, definitivamente no. Si ustedes tienen alguna muestra refractaria y digamos, les queda la duda de si servirá o no servirá, lo que pueden hacer es hablar conmigo y coordinamos para que ustedes manden las muestras a un laboratorio en Italia, digamos, a nuestro centro de desarrollo en Milán, y ellos lo que hacen es una medición eh, y les envían un reporte diciendo se pudo medir, no se pudo medir, dio esto o dio aquello. Mauricio, sí, 5 decimales. 5 decimales es, o sea, cuando uno está trabajando con lo macro, que se llama macro, con lo que es proteína total, y tiene una muestra que es un lácteo o es un pedazo de carne o es una harina y uno puede pesar 500 miligramos, no va a haber diferencia. Pero si uno está trabajando con 1 miligramo o 2 miligramos, que es lo que solía hacer yo, ahí es indiscutible que hace falta una microbalanza. Lo ideal es tener una microbalanza siempre, pero 5 decimales es lo mejor. 6, hay balanzas de 6. Yo trabajo con balanzas de 5 decimales, no sé si de 6, pero sí hay, definitivamente. Sobre todo para lo que es micromuestras. Obviamente las microbalanzas tienen un límite de medición que generalmente uno no puede pesar más de 50 miligramos, una cosa así. Em, si yo voy a estar midiendo o trabajando con muestras muy chiquititas, por ejemplo, donde yo hacía investigación, donde hice mi tesis, reitero, uno si tenía 50 miligramos de muestra era wow, entonces no quiero gastar los 50 miligramos, voy a querer gastar 1 o 2 miligramos, lo peso en una microbalanza. Si voy a estar midiendo, si tengo una bolsa entera de granos para medir el porcentaje de nitrógeno, no va a haber tanto problema. Cristian, no tiene un OPS, o sea, si uno quiere proteger el equipo contra cortes de energía eléctrica o bajas sus de tensión, hace falta un OPS, definitivamente. Igual casi todos los equipos necesitan un OPS, no es indistinto, o sea.
Cantidad de muestra para proteína, reitero, generalmente uno para proteína lo importante es que la muestra sea homogénea, ¿sí? Sí, digamos, si yo tengo una muestra homogénea, no importa si por eso 10 miligramos, 100 miligramos o 1 gramo, el equipo va a medir. Obviamente, si no tengo una microbalanza es cara, entonces si prefiero trabajar con 250 miligramos, 500 miligramos por muestra, porque no quiero comprar una microbalanza, no puedo hacer. Puedo pesar hasta 1 gramo. En general, digamos, el equipo está, o el automuestrador en realidad está diseñado como para poner hasta 1 gramo de muestra aproximadamente en la cápsula. Em, pero lo crítico, cuando uno tiene una muestra macro, es que la muestra sea homogénea. Si tengo un fluido, si tengo un lácteo, que probablemente no haya problema. Si tengo, em, por ejemplo, un producto cárnico, que es típico analizarlo por Kjeldahl, lo único que tengo que hacer es que sea homogéneo, nada más. Eh, a ver, Leonardo, me estás preguntando por trazas de detergente. No sé a qué te referís en trazas de detergente, en qué tipo de matriz. Em, Porque, digamos, si vos tenés una muestra inerte o medio refractaria, querés medir si hay alguna traza de carbono o nitrógeno, lo vas a poder hacer. Pero no entendí bien tu pregunta. Escribime ahora o después, pero escribime. Rodrigo, no mide fósforo. No. El analizador elemental únicamente mide carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Nada más. ¿Puedo medir organofosforados? Sí. Puedo medir si tengo un compuesto organofosforado, lo puedo medir. No voy a poder medir el porcentaje de fósforo, pero si tu compuesto tiene, por ejemplo, carbono, hidrógeno, nitrógeno y fósforo y nada más, y vos medís el porcentaje de carbono, hidrógeno y nitrógeno, podés determinar entonces cuál es el porcentaje de fósforo restante, ¿sí? Y si da todo como, digamos, si da todo como lo vos, si los números que vos calculaste y los números que vos obtenés de la medición son coherentes, puedes decir que está puro y que el porcentaje de fósforo debería estar. Kelly, sí, puedo medir el porcentaje de diclorhidrato de histamina, por supuesto, se puede utilizar. Sí. Em, lo que va a hacer es medir el porcentaje de nitrógeno total. Sí. Eduardo, me estás preguntando por blanco de agua. Sí, se puede hacer un blanco con agua. Sí, generalmente lo que haces es, claro, yo no lo mencioné. Cuando uno quiere medir aguas y quiere medir partículas en aguas, hace un blanco del filtro y hace un blanco del filtro con, digamos, mojado, que se le ha pasado el mismo volumen, digamos, no sé, 1 litro de agua se pasó por ese filtro, de agua desionizada, de agua pura, ultra pura, y después de la muestra. Sí, obviamente, para corregir por si hay algún efecto de absorción que solamente hay en el filtro, por supuesto, sí. Eh, Rodrigo, lo mínimo que se mide generalmente es 1 miligramo. La mínima masa que conviene medir es 1 miligramo. Todas las especificaciones están dadas con hasta 1 miligramo, sí. Daniel, el grado de la pureza de los gases es 99,995 o 999. Es lo mismo que un GC. Obviamente uno quiere que el gas sea lo más puro porque para no contaminar las muestras. Y esto lo digo porque muchas veces la principal impureza es dióxido de carbono em, y o trazas de agua, ¿no? Y si yo estoy tratando de medir hidrógeno y carbono y uso un grado, digamos, uso un gas que no tiene un grado de pureza correcto, me va a contaminar las muestras y no, digamos, voy a estar viendo cualquier cosa. Em, Dicho esto, el costo de cada muestra, bueno, obviamente puede variar de acuerdo a los costos de los gases, ¿no? El helio en particular es caro, sabemos que es caro, pero sin duda, por ejemplo, probándolo con Kildare es más barato, porque principalmente te estás ahorrando lo que es el gasto, perdón, el gasto
Sí, Miriam, nuevamente, dejarlo purgar con argón es más económico que dejarlo purgarlo con helio. El argón es mucho, mucho más económico que el helio. El helio, para que tengan una referencia, el helio, el único reservorio a nivel global del helio son los pozos petrolíferos. El helio se extrae de los pozos petrolíferos. Y siendo que la principal exporta, digamos, el principal productor y exportador de helio son países del Medio Oriente, em, el precio puede variar mucho de un año a otro o de un semestre a otro. El argón se obtiene por destilación del aire, destilación fraccionada del aire, con lo cual es mucho, mucho más económico. Y si uno no necesita digamos, la mejor sensibilidad, porque va a estar trabajando con muestras que ya tienen de por sí, como dije antes, un alto porcentaje de cada uno de los elementos, se puede trabajar con argón. Lo mismo, acá alguien más me está preguntando por el canal. El canal es, bueno, búsquenlo en YouTube como Soluciones Analíticas, Analítica del Pacífico y en breve como Grupo Analítico Centroamericano. Compartan, tenemos, digamos, los webinars pasados ya están subidos. Debe haber una grabación de este mismo webinar del año pasado. Así que ya, digamos, este lo vamos a estar subiendo mañana o pasado seguramente. Pero, a ver, Marta, no, lo que yo dije es aproximadamente cada muestra va a tomar menos de 10 minutos si uno quiere medir los 5 elementos, 7 minutos para carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y menos de 5 minutos si uno va a medir uno o dos elementos. Em, este, entonces, más o menos, si uno tiene que tomar 10 minutos por muestra para los 5 elementos, estamos hablando de 6 muestras por hora mínimo, pero para los 5 elementos. Si yo quiero medir solamente nitrógeno, eso me va a llevar menos de 5 minutos. 5 minutos significa que yo puedo medir 12 muestras por hora. Acá me están preguntando por la altura operativa del equipo. Sí, se puede usar en minería. Em, Se puede utilizar aproximadamente, digamos, como el equipo no requiere ninguna llama, no requiere ninguna especificación de gas, sino que está todo cerrado, ¿no? Lo mismo que un GC puede operar en altura. Em, Marta, sí, se pueden preparar, se puede analizar, digamos, una comida, digamos, un alimento preparado. Lo que uno puede hacer, si querés, es, digamos, si uno tiene algo como una vianda, eh, el problema, si yo homogenizo digamos, a una papilla, lo que voy a obtener es un valor nutricional, un valor de proteína promedio, de qué porcentaje de nitrógeno hay en esa muestra. Podrías analizar, si querés, podés, digamos, separar cada uno de los elementos que componen esa vianda, ese alimento, esa comida, y analizarlos por separado y después analizarlo todo junto. Se puede hacer, no hay problema, sí, sí, sí. ¿Cuántas muestras vas a poder analizar? Reitero, si uno compra todos los accesorios, el equipo puede medir en forma desatendida 125 muestras por horno y, digamos, si uno toma la misma configuración, si uno quiere medir proteína nada más, y cada medición de proteína le toma 5 minutos y uno puede medir 250 muestras en una sola corrida, a 5 minutos por muestra. ¿Sí? A ver, haciendo una cuenta rápida, eso me llevaría más o menos un día. 5 por 250 sería. Sí, sí, serían más 20 horas. Es un día entero. Pero la gracia es que uno lo prepara la corrida y deja el equipo midiendo. No tiene por qué estar ahí. Y como no hay ninguna llama, no hay ningún gas peligroso, no hay ningún problema. Lo mismo, reitero, uno puede dejar programado el equipo, si realmente tiene muchísimas muestras, puede dejar programado el equipo para que arranque a medir a las 6 de la mañana. Entonces, cuando uno llega a las 8 al laboratorio, el equipo
Miriam, las notas de aplicación están en la página de Termo, pero escribime, yo te puedo mandar la nota que vos te interese, obviamente porque yo las tengo todas ya bajadas. Em, es thermoscientific.com/flash, flashback. Bueno, muchísimas preguntas hoy. Me gusta, me encanta que me hagan preguntas. Este, escríbanme si digamos, si se quedaron con dudas o si no les respondí todo lo que querían. Las últimas dos. Bien, relación entre porcentaje de nitrógeno y cantidad de muestra. La sensibilidad del detector es la misma en el caso del nitrógeno. Estamos hablando de que uno puede llegar aproximadamente a 100 partes por millón como límite inferior de detección. Eso es garantizado. En algunos casos se puede ir más abajo, pero 100 partes por millón es un número razonable. Entonces, el problema va a venir en realidad con el pesaje de la muestra, porque el error, digamos, el error relativo que yo voy a tener en una muestra que yo peso mayor cantidad es mucho menor que en una muestra, digamos, el error relativo en una muestra que yo peso 100 miligramos es mucho menor que el error relativo que voy a tener en una muestra que yo peso 1 miligramo. Eso por un lado, pero reitero, lo importante en cualquier muestra es que sea homogénea, porque si no yo voy a estar midiendo cualquier cosa, ¿sí? Si tengo un alimento, lo importante es que ese alimento sea homogéneo. Si tengo un poroto de soja, lo puedo moler o puedo medir cada uno de esos porotos y después hago un promedio de los valores. También es válido, pero lo más lógico sería homogeneizar mi muestra, que tampoco lleva tanto tiempo. Eh, para eso, digamos, hay molinos planetarios, por ejemplo, sobre todo que se usa mucho para lo que es, se usa más en geología, pero se puede usar también para alimentos. Em, Transformo la muestra en un sólido, en una pasta homogénea y mido eso. Entonces digamos, la sensibilidad del detector no va a cambiar. Puede cambiar un poco lo que es el error relativo si vos estás usando menor cantidad de muestra. Pero eso es un poco más crítico cuando estamos trabajando con una matriz compleja como puede ser un alimento, que en el caso de un sólido orgánico puro como puede ser un API. Em, Virginia, reitero, lo dije antes, pero sí, se puede trabajar con argón en vez de helio como carrier, pero con el módulo MBC. Digamos, el equipo está pensado para andar con helio como opción ideal, porque realmente es lo que da el mejor límite de detección. Pero sí, si uno quiere, puede comprar el accesorio y trabajar con argón como gas carrier. Depende de cuán costoso sea el argón y el helio en tu región. Y esto lo digo porque, bueno, lo digo siempre. Los proveedores de gases suelen ser un dolor de cabeza, para ponerlo de forma elegante. Em, sí, imagino que el grueso de la gente que estaba mirando este seminario trabajó en un laboratorio y tuvo que lidiar alguna vez con algún proveedor de gas. Em, Así que bueno, es eso, esa es la razón. Y porque el helio obviamente es más caro. Bueno, eh, fue una buena ronda de preguntas. Escríbanme, por favor. Síganos en redes sociales. La semana que viene vamos a tener otro webinar de NIR, de analizadores infrarrojo cercano, que también está muy relacionado con lo que es proteínas y porcentaje de humedad y porcentaje de fosfatos, ahí sí, en matrices de alimentos, por ejemplo. Y dentro de 2 semanas vamos a estar hablando de cociente isotópico, de espectrometría de masa de cociente isotópico, y también está muy relacionado con lo que yo mostré eh, sobre el delta 5. Así que bueno, los espero para otro webinar la semana que viene. Muchas gracias por su atención. Síganos en redes sociales y nos vemos la próxima.